Buenas tardes, hermanos en Cristo Jesús, amigos y amigas. Bendito sea Dios nuestro Señor Jesucristo, pues por su poder y por su misericordia puedo estar hoy nuevamente con ustedes predicando el Evangelio del Reino. Y como siempre quiero iniciarlo con la oración que nos enseñó Dios nuestro Señor Jesucristo, que es el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu santa voluntad como en los cielos, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Bendito el Señor. Vamos a orar el Salmo 3, que se llama Oración Matutina de Confianza en Dios. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté, dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Amén, amén y amén. Bendito el Señor. Igualmente quiero agradar a Dios entonando una alabanza que se llama Cuando Jesús descienda, que dice: Cuando Jesús descienda al mundo otra vez, vendrá a juzgar al hombre de toda su maldad. Cuando en el firmamento se vea el resplandor, la tierra temblará, los árboles caerán y el sol no alumbrará. Su iglesia estará en las nubes diciendo: Bienvenido Rey Jesús. Amén. Los que le rechazaron tendrán que lamentar al ver al Rey de Gloria que viene con poder. Su pueblo redimido allí se gozará, porque se irá a morar con Cristo mi Jesús por la eternidad. Su iglesia estará en las nubes diciendo: Bienvenido Rey Jesús. Amén. Los que le rechazaron tendrán que lamentar al ver al Rey de Gloria que viene con poder. Su pueblo redimido allí se gozará, porque se irá a morar con Cristo mi Jesús por la eternidad.
su iglesia estará en las nubes diciendo: bienvenido Rey Jesús. Amén. Amén, 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 hermanos. Gloria a Dios. Hoy es día de regocijo para todos los hijos de Dios. Y para mí en especial también lo es. Lo es porque hoy es cuando verdaderamente voy a empezar a predicar el evangelio del reino, el evangelio de la salvación, el evangelio de Jesucristo, el que nos prometió perdón y vida eterna. Amén. Es decir, hoy sí vamos a entrar en materia espiritual, ya que en las prédicas anteriores tuve que hacer un bosquejo para que el mundo observe con qué artimaña se les está engañando, cuáles son las distracciones, las fábulas, los cuentos chinos que le han embutido en la cabeza, para que salgan de la ignorancia. Y eso solo se puede lograr leyendo las Sagradas Escrituras y teniendo revelación de Dios. Entonces, había necesidad de mi parte de desenmascarar y combatir de frente a todas esas religiones y doctrinas engañosas que nos han enseñado desde niños. Y para ello tenía que quitarles el antifaz a sus ritos, a sus prácticas paganas que solo sirven para rendirle culto al diablo. ¿Por qué, hermanos? Para ver si a través de la palabra de Dios, con la Biblia en las manos, podemos lograr que la humanidad despierte del engaño, del letargo, de la modorra, del sueño pesado que espiritualmente los afecta y los agobia. Porque es de la única forma que podemos buscar la palabra donde verdaderamente esté predicándose la sana doctrina. Es decir, sujeto a lo que está escrito en la Biblia y no con fábulas inventadas por la imaginación del hombre, que lo que hacen es desviar al hombre de la verdad y del verdadero conocimiento de Dios, que debe tenerlo en espíritu y en verdad. Así como dice la alabanza que acabo de interpretar, la segunda venida de Jesucristo está cerca, hermanos. Y ya muchas de las señales que Cristo nos dejó y que conocemos a través de las Escrituras se han producido, han ocurrido, están ocurriendo. Las estamos presenciando desde hace algunos años. Digamos que desde hace unos 30 o 40 años, todas estas señales han venido ocurriendo una tras otras y cada vez más profundizadas en el perjuicio que le causan a la humanidad. La humanidad sigue la vida como si nada de esto ocurriera. No están pendientes de que estos son señales de que el fin se está acercando. Y ahora, 40 años después, sabemos que el fin está más cerca. Los terremotos, los huracanes, los tsunamis, las pandemias, las guerras, las hambres, las pestes, la idolatría sin límites, el amor al dinero y al poder, la envidia, el odio, la hipocresía y el rencor que existe por doquier, que nos conducen al abandono de las reglas de convivencia que nos enseñó Dios desde el comienzo de la humanidad.
son las causantes de toda esta. La deforestación, el cambio climático, el daño que el hombre le ha producido a la tierra por la ambición de enriquecerse y de tener poder. Además de la desobediencia de los mandamientos de Dios. Entonces, por eso es que Dios está actuando y actualmente desde hace ya 2 años nos tiene padeciendo una pandemia mortal. Pero no queremos arrepentirnos, no queremos buscarlo, no queremos conocer su palabra. Y solamente el que lo busca y lo acepta en su corazón es el que puede solicitar, clamar a Dios que lo proteja. Yo sé que estas prédicas mías se muestran severas a los oídos de algunos, pero la obligación que tengo y el compromiso que yo adquirí con Dios es decir la verdad. Porque Jesucristo me lo enseñó y nos los enseña a todos. Solamente la verdad os hará libres. Es decir, que no haya nada ni nadie que te pueda enmudecer. Nada ni nadie que te pueda tapar la boca para que no hables. Siempre que estés sujeto a la verdad, tienes el derecho y la obligación de hablar. ¿Por qué? Porque solamente la verdad nos hará verdaderamente libres. Sigue adelante, no te detengas. Porque si algo quiere el diablo, si algo busca Satanás, es que tú no escuches la palabra de Dios tal y como está escrita, sino que te dejes engañar escuchando fábulas, historias, cuentos chinos. ¿Por qué? Porque ahí él sabe que la palabra no está clara, no está sujeta a lo que está escrito, está tergiversada, está adulterada, y todo eso le conviene a él porque tú no entiendes la palabra y por lo tanto no puedes conocer a Dios en espíritu y en verdad. Porque solamente la palabra de Dios, escrita como está y enseñada como debe ser, con la sana doctrina, es la que puede servirnos de guía en nuestras vidas para conocer a Dios como Él quiere que lo conozcamos. Recuerda que Jesucristo nos dijo: he aquí que estoy a la puerta y toco, y el que me abre, entraré y cenaré con él y él conmigo. Dios hoy y todos los días está tocando a tu puerta. Está tocando a tu mente y a tu corazón. A través de la música, de las alabanzas, de los predicadores. Está llamándote para que regreses a su lado. Luego, eres tú quien tiene que tomar la decisión. Si le abres la puerta a Dios y quieres que Él cene contigo. Bien, por estar relacionando o digamos orientando las primeras prédicas acerca de temas que son de vital importancia para entrar a ir, digamos, enderezando el camino en el conocimiento de Dios. Preferí inicialmente comenzar por enseñar algunas bases que son fundamentales para el pleno conocimiento de Dios. Por eso, en primer lugar, tratamos el tema de la idolatría, que ya sabemos que Dios la condena en la Biblia más de 250 veces. Por otro lado,
también hablamos de la famosa Trinidad que en la Biblia no existe. Que antes, por el contrario, lo que dice en la Biblia es que Dios es uno solo. Y uno solo su nombre, Jesús. También planteamos el tema de la adoración a María. Y ya sabemos que el origen fue de esa forma de idolatría en Babilonia, después de la Torre de Babel, cuando Semiramis, la esposa de Nimrod y madre de Tamuz, fue considerada como la diosa madre. Y así se expandió esa cultura idolátrica por todos los países del mundo con diferentes nombres. Y comencé por esos temas porque había que entrar a despejar telarañas que oscurecen la mente del hombre y que no le permiten ver ni despejar el velo de la oscuridad para obtener claridad espiritual. Bendito el Señor. Pero entonces ahora, hoy, cuando comienzo a predicar el evangelio del reino, que es lo que está ahorita mismo en primer lugar espiritual. Pues obviamente que yo, como no soy experto predicador, ni he hecho curso para predicar, ni estoy autorizado por nadie diferente a Dios para predicar el evangelio, pues existen muchas formas y muchas maneras de hacerlo. Y hay gente experta en predicar y lo hacen muy bien muchos. Pero obviamente yo soy lego en la materia y apenas estoy empezando a predicar el evangelio. Hoy precisamente empiezo a predicar el evangelio de Jesucristo, el evangelio de la salvación y la vida eterna. Y como principiante, lógicamente, no me resulta una tarea fácil. No obstante, sé que pidiendo y rogando al Espíritu Santo de Dios para que esté en mí antes, durante y después de cada prédica, sé que estaré asistido por Dios, que estaré dirigido por Él y que así podré llevar a todos y a cada uno de vosotros el evangelio tal y como está escrito, es decir, con la Biblia en la mano. ¿Por qué? Porque el evangelio es considerado el mensajero de buenas nuevas. Y luego las buenas nuevas, primero son buenas, segundo son nuevas, tercero causan alegría, regocijo, gozo interno, satisfacción espiritual. Porque no son nuevas malas, ni malas nuevas, son buenas nuevas. Y las buenas nuevas es el evangelio de salvación, el que nos permite lograr la vida eterna, que es la promesa que nos hizo Jesucristo. Y nosotros, como lo vamos a ver enseguida, sabemos que las promesas de Dios se cumplen y que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Filipenses 4:13. Entonces, hoy estoy tratando, hermanos, después de haber hecho ese recuento histórico de esos temas que acabo de mencionar, estoy tratando de empezar a predicar el evangelio del reino. Espero me entiendan,
me comprendan y me disculpen si cometo errores, pero soy un principiante, soy neófito. Como dicen en el ejército, soy un recluta del ejército de Dios. Estoy recién llegado a la prédica del evangelio y no soy experto en la materia, pero quiero agradar a Dios y quiero llegar a la mente y al corazón de cada uno de vosotros para ver si logro hacerme entender y que podáis entonces vosotros comprender el conocimiento y entender la palabra de Dios. Amén. Bendito el Señor. Ahora bien, todos sabemos que en la Biblia están contenidas las Sagradas Escrituras, que ahí está consignada la palabra de Dios, sus decretos, sus mandamientos, sus ordenanzas. Se relatan los milagros, las maravillas y las proezas que Él hizo delante de su pueblo judío, escogido por Él, durante 40 años en el desierto, cómo los mantuvo con el maná del cielo, con codornices que caían del cielo recién muertas, cómo brotó agua de la peña, cómo lo defendió en guerras contra los otros pueblos que estaban en la tierra que Dios les había prometido. Y también están en esa Biblia las profecías y los misterios de Dios. Y ahora vamos a ver, no solamente que esas profecías ya no vendrán más, que ya no habrá más profetas y que ya esos misterios nos han sido revelados, que ya no hay misterio, porque Jesucristo rasgó el velo de arriba abajo y a todos nos dio conocimiento, a los que creemos en su nombre, a los que buscamos y creemos en su palabra. Si tú quieres buscar a Cristo y quieres que Dios te revele sus misterios, acuérdate que está dicho en el pasado. En Jeremías 33:3 se nos dice a nosotros claramente: clama a mí y yo te responderé, y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esos son los misterios. Las cosas grandes y ocultas que tú no conoces son las que Dios en un día de tu vida, en un instante, en una micromillonésima de segundo, te puede despejar tu mente y darte el conocimiento que tú quieres. Acuérdate que ya no hay hombre ni mujer, no hay judío ni griego. Todos somos hijos de Dios. Acuérdate que si crees en Jesucristo, serás salvo o salva tú y tu casa. Hechos 16:31. Entonces, hermanos, ¿qué significa la Biblia? ¿Qué es la Biblia? La Biblia significa libros. Y en este caso es un conjunto de libros que integran el libro de Dios. Ahora, esos libros no fueron escritos en un día. Fueron escritos en espacio de cientos de años. ¿Por quién? Por quienes Dios escogió. Porque así lo vamos a ir viendo en el desarrollo de esta prédica. Ese tiempo duró aproximadamente para escribirse la Biblia, aproximadamente 1000 años. Es decir, entre el año 900 antes de Cristo y el año 100 después de Jesucristo.
y se tiene entendido que la fecha en que empezó la publicación de la Biblia ocurrió entre los años 750 antes de Cristo y 110 después de Cristo, cuando empezaron a salir las primeras publicaciones, los primeros papiros, los primeros escritos de los profetas. Ahora, durante el continuo desarrollo de la humanidad, han existido 3 períodos. Un período que fue el primero, un período en el cual la humanidad estaba sin ley. Y ese período va desde Noé hasta Moisés, que es un período sin ley. Pero acuérdense que Dios destruye a la humanidad y acaba con ella con el diluvio durante 40 días y 40 noches, y salva a Noé y a las especies animales y a su familia, para no acabar con la humanidad del todo, porque era que en esa época ya también estaba la humanidad bastante corrompida y se burlaban de Noé, porque lo veían construyendo un arca en tierra firme. Y le preguntaban, ¿dónde está el río? ¿Dónde está el agua? ¿A dónde vas a poner a navegar esa arca? Pero la humanidad no sabía que Dios haría llover durante 40 días y 40 noches y que el agua llegaría hasta el arca y la levantaría. ¿Por qué? Por desconocimiento de Dios, por desobedientes a Dios. Hay un segundo periodo de la humanidad, que es el periodo bajo la ley. Si el primero fue sin ley, desde Noé hasta Moisés, el segundo es bajo la ley. La ley que le fue entregada por Dios a Moisés en el monte Sinaí. Y ese periodo es donde Dios nos da mandamientos. Acuérdense que uno de los mandamientos, o varios de los mandamientos, son, entre otros, no matarás, no desearás la mujer del prójimo, no te harás imagen ni semejanza de cosa alguna que esté arriba en el cielo, abajo en la tierra o debajo de las aguas de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Dice, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que vigilo la generación de los padres hasta los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. También nos dice, no levantarás falso testimonio. Esos mandamientos fue el periodo que estuvo vigente desde Moisés hasta Jesucristo. Venido Jesucristo, entramos al tercer periodo, que es el periodo de la salvación por gracia. No porque nosotros seamos buenos, no porque hagamos buenas obras, sino por la misericordia y la gracia de Dios somos salvos. Así dice, por gracia sois salvos. Entonces, ese tercer periodo, que es en el que estamos, que es mediante la fe por medio de Jesucristo, es el que va a predominar desde Jesucristo hasta el final de los días, hasta el final de los tiempos. En Efesios 2:4 al 10 se nos dice, pero Dios es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo.
por gracia sois salvos. Y juntamente con él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Como antes en la ley, que decía, bueno, si no matas, si no robas, si no deseas la mujer del prójimo, si no adoras estatuas, entonces te salvas. Pero habían unas leyes que el hombre no cumplía y por medio de la ley nadie sería salvo. Y eso lo estamos y lo vamos a seguir explicando. Entonces dice en Efesios, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero todas estas enseñanzas al hombre común y corriente le parecen locura. No hay quien diga que Armando Vaca, el predicador, está loco. Pero está bien en la Escritura, eso está previsto. Dice, pero todas estas enseñanzas al hombre común y corriente le parecen locura, porque no las puede entender. Así está escrito en la primera de Corintios, capítulo 1, versículo 16, que dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Esa es la palabra para nosotros, poder de Dios. Pero para el que no la entiende, es locura. Pero entiéndase que en la Biblia también dice que Dios prefirió salvar al hombre por la locura de la predicación del Evangelio. Bien, en el mismo libro, 1 de Corintios 2:14 se nos dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, ¿cómo tenemos que entender la palabra de Dios? Primero, clamando a Dios para que nos dé a conocer cosas grandes y ocultas que no conocemos. En oración, hermanos, pidiéndole conocimiento, pidiéndole revelación, porque esto no nos lo va a enseñar ningún hombre. El predicador te puede insistir, te puede colaborar, servir de guía con la Biblia en la mano, no con imaginación de hombres, no con fábula, no con cuentos chinos. Pero el que te revela la palabra y el que te da conocimiento y entendimiento es Dios. Así lo vamos a ver ahora. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Por qué, hermanos? En Cristo Jesús y amigos se dice esto, que se tienen que discernir espiritualmente. ¿Por qué dice eso la Escritura? ¿Por qué? Porque escrito está en la segunda de Pedro, capítulo 1, del 16 al 21, que nos dice, testigos presenciales de la gloria de Cristo. Estos son los apóstoles quienes están hablando. Dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Claro, ahora lo vamos a ver. Ellos estuvieron presentes cuando Jesús fue ascendido a los cielos. Entonces ellos no estaban hablando fábulas ni temas artificiosos. Ellos estaban diciendo la verdad, lo que habían visto con sus propios ojos, porque ellos presenciaron la ascensión del Señor. Amén. Pero dice,
Pero cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, oigan bien, esto es en el Espíritu, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros, dicen los apóstoles, oímos esta voz enviada del cielo, como la que escuchó Juan el Bautista cuando estaba bautizando a Jesús. Cuando escuchó hablar al Espíritu Santo. Y ellos dicen, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Esa es la palabra de Dios. Es una antorcha que nos alumbra en el camino de la vida, en donde tenemos tropiezos, hermanos, tentaciones espirituales, carnales. La obra de Satanás es destruirnos espiritualmente para no tener nada que mostrarle a Dios. Pero sí podemos conservar algo que Él no nos puede arrebatar. Hermanos míos, bendito el Señor. Padre Santo, la fe. La fe. Esa es la que nos salva. La fe en Cristo Jesús. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Porque podemos pecar. Caemos en el pecado. Nadie es santo. Nadie. El único santo es Él. Pero ahora somos salvos por medio de la fe en Jesucristo. Lo que Dios nos pide nada más es que creamos en Él. Que lo alabemos a Él. Que lo adoremos a Él y a nadie más. Que no lo ridiculicemos adorando un muñeco de palo, ni de hierro, ni de yeso, ni de cobre. Que lo adoremos a Él en espíritu y en verdad. Dice, porque tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía es de interpretación privada, porque la profecía fue traída, la profecía nunca, oigan bien, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Si todos los que escribieron en la Biblia sus libros eran amanuenses de Dios. Dios les dictaba lo que vendría para la humanidad, lo que debía hacer la humanidad, la fe que debían tener, las obras que debían realizar. Entonces todos ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo, y por eso es que adelante nos dice que solamente pueden ser discernidas espiritualmente, porque la Biblia, hermanos, recordemos, no fue hecha en ningún rincón, ni es de interpretación privada. Entonces, esas revelaciones Dios las hace a través de los hombres que Él escogió. Isaías, Jeremías, Malaquías, Abdías, en Gálatas, en Hebreos, en Hechos de los Apóstoles. Todos esos libros fueron inspirados por Dios. Es decir, la Biblia pudo haber durado 1000 años escribiéndose. Y hubo periodos de 200, 300 y hasta 700 años antes de Cristo como Isaías. Pero es un solo libro. ¿Por qué? Porque el autor es uno solo, Dios. El Verbo hecho carne. Jehová de los ejércitos vino al mundo como hombre y nos dio su nombre, Jesús. Llegaremos allá, hermanos,
poco a poco nos vamos a ir compenetrando, porque ahora sí entré en la materia que debí haber comenzado, pero Dios puso en mi mente y en mi corazón empezar por otros temas distintos para hacer claridad y que entendáis que hay mucha gente engañando humanidad, que por todos lados salen pastores, salen profetas, salen enviados, salen supuestos representantes de Dios en la tierra y nos tienen a nosotros enredados en su telaraña espiritual del engaño. Y no tenemos que creer solamente en Dios, únicamente en Dios y nada más que en Dios. Tenemos que creer en la palabra de Dios, no en las fábulas que los otros se inventan. Bendito el Señor. Todo ese entendimiento, todo ese conocimiento nos los da Dios si lo buscamos, si creemos en Él, si le clamamos, si nos arrodillamos, si le pedimos sin tener ninguna estatua enfrente, porque Dios es el autor del universo, el creador del universo. Él hizo el hierro, Él hizo la madera, Él hizo el palo, Él hizo el yeso, hizo todo. Y entonces de lo que Él mismo hizo vamos a hacer una figura y vamos a decir que eso es Dios. Bendito el Señor. Esos son imágenes hechas por las manos de los hombres, que no tienen valor ni sirven para nada. Gloria a Dios. Entonces, ¿por qué? Porque todo este conocimiento nos lo va dando Dios para entender su palabra, porque no hay otro que nos lo pueda revelar. O sea, miremos lo que dice en Mateo 11:27. Dice Jesús: todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre. Ni nadie conoce al Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Entonces queda claro que la palabra de Dios, el entendimiento y el conocimiento de Dios, solamente se da por revelación del Hijo. Jesús, hablando en términos de la carne, no con los ojos del Espíritu, que es como debemos discernir las Sagradas Escrituras, espiritualmente. ¿Soy yo acaso alguna autoridad espiritual o algún aventajado espiritual que puedo pregonar que lo sé todo? De ninguna manera, hermanos. Antes yo estoy empezando a aprender también. Antes yo sigo buscando el conocimiento y pidiéndole a Dios revelación de su palabra. Pero tenemos que empezar, tenemos que arrancar, no podemos detenernos porque hay que predicar el evangelio para rescatar a nuestros hermanos. Yo soy un ejemplo, yo soy rescatado de Dios. Pero en la Biblia lo dice, que Dios se vale de lo más vil y menospreciado del mundo para responderle a los soberbios, a los que se creen grandes. De lo más vil y menospreciado del mundo, como era yo, se vale Dios. Bendito el Señor. Entonces, nosotros tenemos que entender que ya estando en el período de la gracia, que es la salvación por medio de la fe en Jesucristo, no es que vayamos a hacer de la ley cosa olvidada, porque hay cosas que contiene la ley que todavía están vigentes. No matarás, no codiciarás, no hurtarás, no desearás la mujer del prójimo. Son líneas de conducta establecidas en mandamientos, que Dios
nos dice que las mantengamos como normas de vida. Entonces, pero debemos entender que ya estando en el periodo de gracia, en el periodo de salvación por medio de la fe en Jesucristo, ¿sí? Las profecías, o sea, la ley y los profetas llegaron hasta Juan. Así lo dice en Lucas 16:16. La ley y el reino de Dios. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado. Sí, ya no se predica la ley, se predica el evangelio del reino, el evangelio de Jesucristo, el evangelio de salvación, el evangelio de la vida eterna. Ese es el evangelio el que hay que predicar. Sin descuidar lo uno, pero tenemos que estar en lo fundamental. Y el fundamento de la iglesia es Jesús. Y nosotros somos su templo. Porque en la palabra dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y que todo aquel que destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Amén. Por eso es que en Romanos 12:10, si mal no estoy, se nos dice, no tomes venganza por ti mismo, dejad la ira y la venganza a Dios. Orad por vuestros enemigos, porque haciendo esto, ascuas de fuego pones sobre su cabeza. Cuando tú oras por tu enemigo, es Dios el que lo castiga y hasta de pronto se lo lleva. La ley y el reino de Dios, cuando tiene fe, ojo, cuando tiene fe, cuando le deja las cosas a Dios y le pide que sea Él el que juzgue, Dios hace justicia, porque ¿qué? Todos vamos a comparecer ante el tribunal de Jesucristo. Todos. Y el juicio es de Dios. De manera que nosotros no podemos juzgar a nadie, que sea Dios quien juzgue tu conducta y la conducta del otro. Déjale entonces todo a Dios. Dice, la ley y el reino de Dios. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que la ley entregada a Moisés ya no está vigente. ¿Por qué? Porque escrito está en Romanos 8:3 que nos dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. O sea, la naturaleza del hombre carnal es débil. El espíritu es fuerte, es más fuerte que la carne. Pero la carne, por las enseñanzas, por las costumbres, por las tentaciones, domina nuestro espíritu y nos hace caer en situaciones que por dentro nosotros rechazamos. Decimos, no lo quiero hacer. Pero de pronto no estás firme en la fe, de pronto no oras a Dios como es necesario y caes en el pecado, caes en la tentación. Y esas son trampas del contrario. Tú no lo ves, porque esto es en el espíritu. Cuando veas en el espíritu, sabes que esa tentación es ataque del contrario. Y entonces te abstienes. Si tiene fuerza, si tiene fe y si Dios te da voluntad. Porque Él es el que nos fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13.
Entonces Dios sabía, conocía que el hombre era débil, que era fácil que el hombre cayera en la tentación y en el pecado. Sin embargo, le dio mandamientos, y como nosotros somos desobedientes, no le paramos bola a los mandamientos de Dios y caemos en la tentación de Satanás. Pero Dios sabe que el hombre es inclinado al mal, y Él estableció esos mandamientos, esos decretos y esas ordenanzas para controlarnos, para darnos una línea de conducta, un camino de comportamiento, para que nos sujetáramos estrictamente a ellos y nosotros las cumpliéramos obedeciendo a Dios. Pero ¿qué pasa? El hombre desde Adán y Eva, carga consigo el gen de la desobediencia, que ese es el mal llamado pecado original, que se entiende como el sexo entre Adán y Eva, que no es. El pecado del hombre y de la mujer fue la desobediencia. Entonces ese gen lo cargamos nosotros. Pero hay también quienes obedecen. No creo que haya uno que haya obedecido al 100%, pero sí hay quienes obedecen al 10, al 20, al 30, al 70. Hay muchos que están dedicados y concentrados en la palabra de Dios y le obedecen. Otros obedecemos a medias. ¿Por qué? Porque somos víctimas de la tentación y del pecado. Nos dejamos vencer, y ahí es cuando Satanás hace su fiesta. ¿Por qué? Porque nosotros preferimos en ocasiones hacer nuestra propia voluntad desconociendo los mandamientos de Dios. Porque tenemos el libre albedrío, nos apartamos de esos mandamientos y corremos de manera loca y desenfrenada por los caminos de la perdición. Así está escrito en Mateo 26:41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. O sea, internamente en tu espíritu, que es este que habla, el verbo que tiene el hombre. Porque tú puedes decir, al igual que Dios, yo soy. Porque esa es la semejanza que tenemos con Dios, el verbo, no la carne. Nuestro espíritu, no la carne, es fuerte si nosotros lo fortalecemos en oración, en ayuno y en el clamor a Dios. Esa es la única manera que podemos entrar a vencer y a dominar nuestro cuerpo y a ganarle la batalla al contrario, evitando caer en tantas tentaciones como caemos a diario. La lucha, cuando el hombre está corriendo hacia Dios, la lucha entre el espíritu y la carne es intensa. Es algo interno indecible, inimaginable. Porque es la lucha entre Dios y el diablo adentro de nosotros mismos. El espíritu que nos dice que no lo hagamos y la carne que nos tienta para llevarnos al pecado. Esa lucha interna es ahí donde nosotros debemos salir vencedores, fortaleciendo nuestro espíritu, agrandando nuestra fuerza de voluntad espiritual. Tener poder para decirle no a la tentación y al pecado. Pero eso solamente lo logramos, hermano, agrandando nuestra fe, depositando nuestra fe en el verdadero Dios y la vida eterna que es Jesucristo. Primera de Juan 5, 20 y 21. Entonces, cuando nos afianzamos en la palabra de Dios, en la fe en Dios, en la oración en Dios, en el ayuno en el nombre de Dios,
y en el clamor a Dios. Ahí nos estamos fortaleciendo y nos estamos preparando para en lo posible seguir el camino de santidad que Dios nos dice que sigamos. En el nombre de Dios nuestro Señor Jesucristo, que nos bendiga a todos. Si Dios nuestro Señor Jesucristo quiere, el próximo sábado y el próximo domingo continuaremos predicando el evangelio del reino, el evangelio de la salvación, el evangelio de la gracia, el que nos conduce a la salvación y a la vida eterna. Que Dios nuestro Señor Jesucristo nos bendiga a todos. Amén.